Muy buenas tardes, Dios los bendiga. Bienvenidos, hermanos, a otro culto más de Iglesia Encuentro con la Vida Merlo. Aquí estamos reunidos para continuar con el estudio del libro del Apocalipsis. Hoy empezamos un nuevo mensaje ya en Apocalipsis 2, del 8 al 11, el mensaje a la iglesia Esmirna. Estuvimos finalizando la semana pasada el mensaje a la iglesia en Efeso, aquellos que nos siguen, aquellos que están siguiendo esta serie de estudios del libro del Apocalipsis. Los invitamos a que busquen en nuestra página de YouTube los estudios anteriores para que ustedes puedan continuar profundizando y siguiendo esta serie de estudios que estamos haciendo. Amén. Vamos a orar, así comenzamos este culto. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por tu amor, tu misericordia, que se renuevan todos los días. Gracias, Señor, por esa obra en la cruz a nuestro favor. Gracias, Señor, por el sacrificio de Jesús, que ahora nos permite no solo reunirnos como cuerpo, como iglesia, sino también venir a utilizar los medios de gracia que tenemos dentro de la iglesia para poder seguir creciendo. Señor, bendice a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer Apocalipsis 2, del 8 al 11. Dice así la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Hoy vamos a comenzar este estudio, la iglesia de Esmirna, un estudio muy importante, muy profundo, que nos enseña muchas verdades importantes en nuestra vida cristiana y en nuestro caminar diario, ¿no? Hasta que Jesús nos vuelva a buscar. Estamos esperando que Cristo vuelva por su iglesia, y mientras tanto nosotros crecemos a la imagen de Jesús, crecemos a la imagen de Cristo en carácter a nivel de los 10 mandamientos. Y esta es una enseñanza que nos da consuelo, que nos da esperanza y que nos da paz ante las circunstancias difíciles que tengamos que atravesar. Vamos a ir contestando algunas preguntas con respecto a este pasaje. Y la primera que yo quiero que empecemos a ver y a profundizar es: ¿cuál será la manera de ser ricos delante de Dios? Porque Dios le dice a esta iglesia: vas a pasar diferentes circunstancias difíciles, vas a pasar tribulación, pobreza, pero tú eres rico, le dice a esta iglesia, ¿no? Así que, ¿de qué manera Dios ve la riqueza de un hijo de Dios? ¿Cómo es que podemos alcanzar esas riquezas? Otra pregunta que podemos contestar también es: ¿cuál es el verdadero éxito para Dios a nivel de la vida de un cristiano? El mundo mide, ¿no?, el éxito, la riqueza en cuestiones de poder, en cuestiones de dinero, en cuestiones de bienes materiales. Pero ¿cómo Dios mide el éxito de una vida cristiana? ¿Cómo Dios mide el éxito y el tesoro de un ministerio? ¿Cómo Dios mide el éxito y el tesoro de una iglesia?
Y esto es lo que vamos a estar comenzando a ver y analizar en este primer mensaje de la iglesia de Esmirna. Comenzamos a ver que Esmirna, también como vimos en la iglesia de Efeso, Esmirna era un lugar puerto, un lugar centro donde transitaba mucha gente, donde había muchos negocios y también donde había mucha idolatría. Y Dios planta este lugar ahí en el medio de Esmirna para poder ser luz y para poder predicar el evangelio. Dice ahí estos pasajes que esta iglesia también era perseguida por su fe. Muchos eran martirizados, muchos eran muertos, perseguidos, y uno de los hermanos quizás más conocidos de esta iglesia era Policarpio de Esmirna, que él trabajaba en esta iglesia, fue discípulo del apóstol Juan, y él se quedó ahí, trabajando con esta iglesia. Él fue uno de los mártires, de los tantos mártires, que hubo en la iglesia del primer siglo. Fíjense la particularidad de este nombre, Esmirna. Esmirna significa ser aplastado. Ser aplastado, como una planta que es aplastada. Y no es casualidad el nombre de este lugar, y no es casualidad el mensaje que tiene Dios para esta iglesia en Esmirna, porque acá los cristianos en este lugar estaban siendo aplastados, estaban siendo perseguidos, estaban siendo abrumados por causa de su fe. Y el Señor dice que esta persecución, este aplastamiento que ellos iban a estar atravesando, era para manifestar su verdadera esencia. Era para manifestar el perfume que emana todo verdadero cristiano cuando es presionado, cuando es aplastado, cuando tenemos presión por diferentes circunstancias difíciles. ¿Y cuál era esa esencia? ¿O cuál es, nos podemos preguntar, esa esencia que emana el cristiano cuando es aplastado, cuando es perseguido, cuando atraviesa diversas circunstancias difíciles? La esencia, el perfume que irradia un cristiano, es que aunque estamos siendo perseguidos, aunque estamos siendo martirizados, aunque tenemos diferentes circunstancias difíciles que tenemos que atravesar en este mundo, lo que Dios nos dice a pesar de estas cosas es que el cristiano es rico. Somos ricos a pesar de cualquier circunstancia que tengamos que atravesar. Somos ricos eternamente. Somos ricos espiritualmente. Que las riquezas del creyente y la iglesia y de un hombre no consisten en la abundancia de bienes que poseemos. Hay personas muy ricas, muy famosas, que tienen todo, que no les falta nada, que tienen grandes caudales de dinero. Sin embargo, delante de Dios son muy pobres. Son muy pobres en espíritu, son muy pobres en humanidad, son muy pobres en alma. Personas que creen que son valiosas, personas que creen que el valor de su vida está en los bienes que poseen o en el éxito que poseen en este mundo y en esta tierra, en tener una larga vida, en tener una larga salud, en tener muchos niveles de influencia en este mundo, poder, fama, confort que uno puede tener en esta vida. Que ahí es donde la persona cree que está su valor como ser humano.
Lo que sucede es que cuando pensamos de esta manera, como piensa el mundo y como pensábamos nosotros antes de conocer a Jesús, lo que ocurre es que cuando pensamos de esta manera quedamos disminuidos, aprisionados en nuestro corazón, y ahora lo único que queremos hacer es acumular, es ganar, es poseer, es obtener cosas para ahora yo sentirme con valor y sentirme amado. Acuérdense lo que decía la parábola del hombre rico. Tengo muchos bienes y quiero seguir juntando más. ¿Qué voy a hacer? Voy a construir más graneros y así voy a poder descansar en paz y disfrutar de mis bienes. ¿Qué le decía Dios a esa persona? Insensato, ¿no sabes que hoy vienen a pedir tu alma? ¿A quién le dejarás todas esas cosas? Hermanos, hay algo que yo hoy quiero que quede bien subrayado en nuestra mente. Hay algo que yo quiero que quede bien plasmado en nuestra mente. Es que el cristiano no queda exento en este mundo de sufrir. Que el cristiano puede atravesar cosas muy malas. El cristiano puede experimentar gran sufrimiento. El cristiano puede atravesar grandes dolores, puede quedar privado de muchas cosas en esta vida, de muchas cosas. El cristiano puede vivir una vida apretada, una vida aplastada. Sin embargo, eso no es la marca de nuestras riquezas. Esas no son las marcas de nuestra verdadera bendición. Esas no son las marcas de nuestra posición delante de Dios. Hermanos, esta realidad es muy importante que nosotros empecemos a asimilarla. Es muy importante que la recordemos en un mundo donde se ha metido la mentira del evangelio de la prosperidad. Que si de alguna manera Jesús está con nosotros, nuestra prosperidad, nuestro bienestar en este mundo es una de esas promesas que Dios tiene que cumplir en esta vida. Y cuando hablamos de prosperidad, estamos hablando de dinero, de salud, de amor, de relaciones, de familia, de influencia, de poder, de control en este mundo. Bueno, los cristianos de Esmirna no tenían nada de esto. Los cristianos de Esmirna estaban siendo aplastados, estaban siendo perseguidos, presionados hasta el límite en diferentes áreas, y sin embargo el Señor les dice que ellos eran ricos. Que ellos eran ricos. ¿Y en qué consiste estas riquezas? ¿Cómo ve Dios estas riquezas? ¿Cómo ve Dios que nosotros cristianos aplastados, perseguidos, que muchas veces atravesamos circunstancias difíciles, somos ricos? Bueno, Apocalipsis 2:8 dice: escribe el ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. El mensaje que Dios nos da a su iglesia, a nosotros su iglesia, una iglesia que muchas veces está apretada, una iglesia que muchas veces pasa por diferentes circunstancias difíciles, una iglesia que muchas veces está siendo aplastada por esta vida, aplastada por este mundo,
de maldad, Dios le da este mensaje de esperanza. Yo soy el primero y el postrero. Yo soy el que estuve muerto y ahora vivo. Yo soy aquel que he vencido este mundo. Apocalipsis 2:11 dice: el que tiene oído lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Cuál es la referencia que este pasaje nos quiere dar? ¿Cuál es la enseñanza que esta escritura nos quiere dar? Es que las riquezas de esta iglesia son que Cristo ha vencido la muerte, la condenación, el pecado y el infierno. Cristo murió y resucitó y nos da una esperanza nueva, una esperanza viva que antes no teníamos. Las riquezas de esta iglesia son sobre la base de la muerte y de la resurrección de Jesús. Estos cristianos estaban siendo perseguidos, estos cristianos estaban siendo martirizados por causa del Evangelio, estaban atravesando diferentes circunstancias difíciles porque habían mantenido la vista, la mente y su vida en una riqueza suprema, en una riqueza que este mundo no nos puede dar y que nadie nos puede dar. Una riqueza que no consistía en las riquezas de este mundo, una riqueza que no consiste en el poder ni en los privilegios, sino que esas riquezas que ellos tenían y que nosotros ahora tenemos como cristianos son la fe que Dios nos ha regalado y la vida eterna que Dios nos regala. El tesoro más importante que Dios le puede dar a la humanidad es la salvación de su alma. Una humanidad que se dirige al infierno eterno, pero ahora en Cristo Jesús podemos tener fe y saber que Él ha pagado toda mi deuda de pecado. Ahora nosotros podemos decir, bueno, esta es una realidad que cualquiera puede entender. Esta es una realidad que cualquier persona en su sano juicio puede entender, y la respuesta es no. La respuesta es que el Evangelio es un privilegio que nosotros podemos tener, porque no toda la gente va a aceptar a Jesús. No toda la gente va a comprender la realidad que necesita un mediador. No toda la gente va a verse pecador delante de Dios. Y es así como nosotros nos veíamos antes. Nosotros pensábamos que estaba todo bien, que cuando moríamos íbamos directamente a la presencia de Dios. Y eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que necesitamos un mediador. Necesitamos un Salvador, un abogado que se pare delante de Dios 3 veces santo y diga: ese hijo ha creído en mí, su deuda completa ha quedado saldada. Y por la fe que tuvo en mí y por la fe que tiene en la cruz, ahora puede entrar al cielo. Hermano, esa realidad es un privilegio en nuestras vidas. Dios ha venido a nuestra vida a romper los poderes de Satanás, a romper los poderes de las tinieblas, y ha irrumpido en nuestra vida para que nosotros podamos creer. Es un milagro. El milagro más maravilloso que Dios puede hacer en el ser humano es mostrarle que es un pecador y que necesita al Salvador y que necesita a Cristo.
Mire lo que dice Efesios 3:1 al 7. Dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender, cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús, por medio del Evangelio, de cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Hermanos, el misterio del Evangelio estaba oculto desde antes de la creación del mundo. Y Cristo vino a revelarlo. Cristo vino a revelar que ahora el reino de Dios iba a estar en los corazones de las personas, mediante la fe y el arrepentimiento. Cristo Jesús vino a mostrarnos que ahora somos templo del Espíritu Santo, que ahora Dios habita en nuestros corazones y que ahora todos juntos, unidos, somos la iglesia del Señor. Fíjense cómo termina el versículo 7, dice: del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios. Nosotros somos ministros que ahora podemos comprender la salvación que tenemos por el don de la gracia de Dios. Mateo 11, 27 dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Esta verdad del Evangelio no se puede entender si el Espíritu Santo y si Jesús no viene a nuestra vida y nos revela la verdad de Dios. Es un privilegio, hermanos, que nosotros que estamos hoy acá y aquellos que están mirando, que conocen la verdad de la cruz, es un regalo inmerecido, el tesoro más valioso que el ser humano puede saber. ¿Quién es rico en este mundo? ¿Quién es rico para Dios en este mundo? Aquel que le ha sido regalado inmerecidamente el misterio oculto desde antes de la fundación del mundo, que en Cristo Jesús nos dio el privilegio de conocer la verdad. ¿Quién es el rico en este mundo? El que no pierde de vista, aquel que siempre tiene presente, aquel que siempre está necesitando, añoreando, aquel cuya necesidad, cuya dependencia siempre está en la verdad. Siempre está continuamente perseverando en su mente, meditando la primera necesidad que el ser humano necesita: saber que es amado y recibido por Dios a través de Cristo Jesús. La muerte y la resurrección de Cristo, mi victoria y mi resurrección y mi reinado postrero cuando Él vuelva juntamente con Él. Este es el Evangelio que nos salva. Este es el Evangelio que nos mantiene firmes. Este es el Evangelio que nos alimenta todos los días. Que tenemos una resurrección, que tenemos una vida, que tenemos una herencia eterna en los cielos, que nos guarda y nos espera una mayor riqueza, una riqueza eterna, una riqueza al lado de Jesús.
Aquel cuya mente esto persevera, es nutrido, aquel cuya mente crece, se ocupa en ese regalo, en su meditación, aquel que ve su vida guardada en Cristo Jesús, protegida en Él, preservada en lo que Jesús hizo a nuestro favor, es aquel que es rico y es aquel que es conocido por Dios como rico. Esta era la iglesia de Esmirna. La iglesia que iba a ser echada, dice, por 10 días en una prisión. Y ahí podemos ver una vez más, ¿no?, el simbolismo donde el cristiano por un lapso de tiempo en esta vida es probado. Vamos a ser probados para que en la prueba de nuestra fe surja la verdadera esencia de aquel que permanece en espera aún en la prueba más difícil y persevera en su fe. Hermanos, nosotros perseveramos y seguimos esperando porque estamos esperando algo mucho mejor. Por eso podemos soportar en las pruebas más difíciles. Esperamos y aguardamos la resurrección de nuestros cuerpos, porque somos ricos espirituales. Somos ricos eternamente, somos ricos en las riquezas del reino, aunque seamos pobres en las condiciones de este mundo. Somos ricos en el reino eterno, aunque seamos pobres en familia. Somos ricos en el reino eterno, aunque seamos pobres en lo personal o en lo profesional en este mundo. Las riquezas del reino de Dios son riquezas que el cristiano tiene en todo lugar. El cristiano es rico cuando tiene todo y el cristiano es rico cuando no tiene nada. El cristiano es rico cuando está sano y el cristiano también es rico cuando está en enfermedad. El cristiano es rico cuando sufre, cuando somos perseguidos, cuando todos se burlan de nosotros, cuando todos hacen cualquier cosa con nosotros. Pero el cristiano es rico. El cristiano es rico en toda circunstancia. El cristiano, en cualquier circunstancia y unido a Cristo Jesús, y en esta visión del reino eterno y sus riquezas y nuestra esperanza viva en Él, encontramos las riquezas eternas, nuestra esperanza y nuestro consuelo en este mundo caído. Cristo dice: todos te fallarán, pero yo nunca te fallaré. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Jesús define las riquezas de una persona delante de Dios por nuestra fe y por la esperanza que nos espera. Porque Él es el único que nos puede llevar al Padre. Él es el único que nos puede llevar a las riquezas eternas del reino de Dios. Dice Primera de Pedro 1:3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hermanos, qué pobre es aquel que solamente espera en este mundo. Qué pobre es aquel que solamente espera su bienestar y su consuelo de esta vida. Qué pobre es aquel que dice: comamos y bebamos y hagamos cualquier cosa
Total, en esta vida lo único que se lleva es eso. Qué pobre es aquel delante de Dios que no le interesa nada y que solamente vive esta vida y no piensa en la que viene. La iglesia de Esmirna eran los pobres ricos. Pero hay ricos muy pobres. ¿Quién es aquel que es rico y que es pobre? Aquel que tiene su esperanza muerta. Aquel que tiene su esperanza solamente puesta en el dinero, en las cosas de este mundo y en el pecado. La necesidad primera del ser humano es el Evangelio. El Evangelio es la motivación creciente y viva en mi vida y en mi alma. Reaviva mi vida y mi alma. El Evangelio es lo único que necesitamos. Saber que ahora estamos perdonados delante de Dios y crecer a la imagen de Cristo. Esta es la fuerza que nos sostiene, hermanos. Esta es la fuerza que nos ayuda a seguir adelante. Esta es la fuerza que nos impulsa, aun cuando somos aplastados, aun cuando somos perseguidos, aun en la prueba más difícil. Esa es la fuerza que nos sostiene para dar testimonio de que Jesús vive en nosotros. Para dar testimonio de que no hay nada que nos aplaste, porque tenemos en nuestro interior al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Creador del universo, que nos sostiene y que nos da fuerza para seguir hasta el final. Aquellos que viven su vida como quieren, al final del día cosechan la angustia, al final del día cosechan el temor, al final del día cosechan lo que ellos mismos han decidido para sus vidas. Pero nosotros somos más que vencedores. Atravesamos circunstancias difíciles como el mundo las atraviesa, pero tenemos una fortaleza eterna que proviene de los cielos. Hermanos, en este mundo podemos pasar diversas circunstancias, todas están en las manos soberanas de Dios. Tenemos que armarnos y prepararnos de este pensamiento en nuestra mente, que en este mundo vamos a atravesar todo tipo de circunstancias, pero el final de nuestra vida, el final de nuestra vida es uno solo. Vida eterna y nuevo mundo, la esperanza que nos sostiene. Nosotros somos ricos porque aguardamos algo mucho mejor que lo que este mundo nos puede ofrecer. Primera de Pedro 1, ya del 4 al 6, dice: para una herencia incorruptible, para recibir una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual ustedes se alegran grandemente, dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Hermanos, ¿cómo sabemos que aquellos que perseveren, que abracen ese regalo que Jesús nos ha dado, esa fe gloriosa que Jesús y la promesa que Jesús nos ha dado, cómo sabemos que nuestro final va a ser grandioso? Porque el final del libro de la Biblia, en el libro del Apocalipsis 21, capítulo 4, dice estas palabras:
Enjuagará Dios toda lágrima de ellos. Ya no habrá más muerte, ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, no habrá más clamor, angustia. No habrá más sufrimiento de ningún tipo, solamente será gozo, paz y alegría por los siglos de los siglos. Esa es la herencia que nos espera. Gozo, paz y alegría completo, eterno, junto a nuestro Salvador. Dice, porque las primeras cosas pasaron. Nunca más, hermanos, aquellos que hayamos creído en Jesús como Señor y Salvador, un día todo esto se va a acabar. Un día estaremos eternamente al lado de nuestro Señor Jesucristo. Un día viviremos eternamente junto a Él con un gozo infinito, con una paz infinita, con una gloria infinita, con un reino eterno infinito. Mientras aquellos que lo hayan rechazado en esta vida van a tener que sufrir eternamente la angustia, eternamente el dolor, eternamente el lago de fuego. Hermanos, vale la pena en esta vida luchar por nuestra fe. Vale la pena en esta vida animarnos unos a otros cuando venimos a la iglesia. Vale la pena decirnos, seguirnos en los problemas, haciéndonos recordar lo que Cristo ha hecho en la cruz y mostrándonos el amor de Dios en Cristo Jesús y no en las circunstancias. Hermanos, vale la pena porque nuestro sufrimiento será un poco, pero nuestra alegría será eterna. Hermanos, Dios los bendiga, que esta palabra sea de bendición para sus vidas. Vamos a continuar ya con el libro del Apocalipsis y que esta palabra llévenla profundamente en el corazón. Ustedes son ricos. Dios te bendiga, nos vemos el miércoles que viene.